El apego es un vínculo afectivo que se establece durante los primeros años de vida entre un bebé y sus progenitores. La principal función del apego es la de proporcionar seguridad al niño en situaciones de inseguridad, amenaza, relación con otros o explorar lo que les rodea. Pero, ¿qué sucede cuando no se le proporciona esa seguridad al niño y por lo contrario, el menor se cría en un ambiente hostil caracterizado por la agresividad y la amenaza, la falta de respeto, un maltrato físico y psicológico? Es una experiencia sostenida en el tiempo que provoca un gran desequilibrio emocional en el niño. En este podcast te contaremos más sobre el apego desorganizado, que suele estar relacionado con experiencias traumáticas o abusivas en la infancia. El apego desorganizado es un tipo de apego que muestra comportamientos ansiosos y evitativos. Se caracteriza por una dificultad grave de establecer relaciones afectivas sanas. Se origina en la infancia, cuando los cuidadores que se encargan de brindar el amor y la protección se comportan de manera agresiva y no brindan el suficiente apoyo frente a situaciones adversas, lo que puede llegar a ser confuso para el niño, porque se supone que las personas, en este caso los cuidadores, que deben de brindarle seguridad y estabilidad, son las mismas que le causan dolor. Es por eso que desarrollan un vaivén de emociones en las relaciones de adulto. Una persona con este tipo de apego puede presentar miedo hacia la persona cuidadora, miedo a explorar su entorno por temor a que lo hieran o a cometer errores por los que pueden ser castigados, disociación, que es la pérdida de contacto con la realidad, que puede verse desarrollado como mecanismo de defensa para evitar el dolor. También pueden desarrollar una alerta constante para evitar las agresiones o situaciones amenazantes, que esto se le va a denominar hipervigilancia. Estas personas también suelen presentar algunos trastornos cognitivos como lo son el déficit de atención, la memoria y concentración, estrés postraumático, expresión verbal pobre, entre otros. Y por último, pueden presentar baja autoestima, ya que son niños con sentimientos de culpa que creen merecer los castigos que reciben. Cabe aclarar que el apego desorganizado no es una patología, sino que más bien es como un sistema de apego que hace difícil la regulación de emociones y que predispone a la persona a experimentar muchas dificultades para regular situaciones estresantes o traumáticas propias de la vida. Continuando con el tema de la niñez, lo que lo hace difícil es que el niño por naturaleza no puede vivir sin su cuidador, así que va a intentar acercarse lo máximo a él pese a que sabe que va a recibir daño. El niño no culpa a otros por hacerle daño, sino que se va a culpar a sí mismo. En la infancia no se ha encontrado esa seguridad, protección o disponibilidad por parte de las personas que debían garantizarla. Aún así, en ese momento no se puede asumir aún una autonomía física y emocional. De esta manera, en la adolescencia se lleva ya tiempo permaneciendo cerca de esas personas que no están siendo el lugar seguro que se necesita. En este momento pueden aparecer impulsividad, ira, inversión de roles, es decir, el adolescente se convierte en la madre o el padre de sus cuidadores, es decir, los padres, o unas conductas erráticas y problemáticas como pueden llegar a ser el consumo de sustancias. En la vida adulta se produce el reflejo del estilo de apego vivido en la infancia. Son personas que suelen tener dificultad para identificar las emociones de los demás y tienden a confundir y desconocer sus propios sentimientos y emociones, que pueden vivir convencidas de que han sido y siguen siendo malas personas que merecieron o merecen ese trato que llevan. En las parejas, las relaciones que se establecen suelen ser caóticas, inestables, dramáticas. Por un lado existe el deseo y la necesidad de conexión y de intimidad, pero por otro lado no saben cómo recibir ese afecto ni tampoco cómo darlo. Igualmente, basándose en su experiencia, pueden también llegar a normalizar la agresividad y la violencia,
las relaciones entre personas en la creencia de que tarde o temprano ellas mismas van a ser agredidas. De esta forma, se les hace más difícil establecer relaciones íntimas de calidad. Además, nos encontramos con personas nada empáticas ni respetuosas con sus semejantes, ya que jamás tuvieron un modelo de respeto ni recibieron un trato así, que además no comprenden sus obligaciones ni derechos dentro de la sociedad. Son proclives a trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, y en casos extremos pueden llegar a las adicciones a las que recurren para afrontar su mala experiencia infantil. Un ejemplo que tenemos de esto es el caos en el mundo interno de la persona. Es decir, las personas con este apego suelen expresar sentirse sin ninguna conexión entre lo que hacen y lo que sienten. Las demás personas siempre tienden a percibir que su comportamiento puede llegar a ser contradictorio y confuso. El apego desorganizado genera unas huellas muy profundas en la identidad y en el cuerpo. Como se ha mencionado anteriormente, está íntimamente relacionado con el denominado trauma complejo, que puede ser trauma relacional o un trauma de apego. Este tipo de trauma se desarrolla cuando se viven situaciones traumáticas de forma repetida en el tiempo y en el contexto de nuestros vínculos más importantes. Bueno, se preguntarán, ¿y cómo se trata este tipo de apego? Bueno, el apego requiere de un trabajo muy profundo en esas heridas. Es esencial que ese trabajo pueda darse en un contexto terapéutico. Aunque la persona con apego desorganizado haya ido adquiriendo una forma de supervivencia a lo largo de su vida, esto no significa que haya sido de la manera más saludable o adaptativa. De hecho, suele ser todo lo contrario. Y esto pues tiene sentido, dado a que se ha sobrevivido como ha podido. Ahora bien, también tiene derecho a vivir, a poder ser vista y a trabajar en todo aquello de su pasado que le sigue condicionando pues actualmente en el presente. Y lo importante de este proceso es poder reparar el apego desorganizado que ha construido a lo largo de su vida. Y esto puede hacerse a través de establecer vínculos seguros en la adultez. Por supuesto, los vínculos de amistad o de parejas saludables también tienen que ser muy positivos en este proceso, pero el vínculo seguro que se establece en terapia psicológica es el camino, también a través del cual poder integrar y elaborar todo lo vivido, y de desarrollar también herramientas de regulación emocional más saludables en la actualidad. Espero que les haya servido de información este podcast sobre apego desorganizado. Y recuerda que es importante visitar al psicólogo. Es de valientes aquellos que reconocen sus problemas y buscan solucionarlo. Nos vemos en una próxima ocasión.